Invitado a elegir 10 joyas del Museo del Prado, una de ellas sería sin duda alguna, y así lo tengo advertido en una publicación reciente, una de ellas sería, digo, una excelentísima pintura ejecutada por Alonso Cano ya al final de sus días, mediados del siglo XVII, y de tan dispares denominaciones como la Virgen de la Leche, la aparición de la Virgen de San Bernardo, la visión de San Bernardo o simplemente la Virgen y San Bernardo, de acuerdo con la actual denominación oficial. Obra esta tan ejemplar como poco conocida y divulgada. La escasa literatura que hay en torno a esta obra verdaderamente magistral ha de achacarse tanto a lo incierto de su origen como a lo reciente de su adquisición. Apenas si lleva 18 años colgada en el Museo del Prado, con sus 2,67 de altura por 1,57 de ancho. El ideal renacentista de fundir, de integrar la arquitectura, la pintura y la escultura, tal como resplandeció en el quehacer incipiente de Giotto y luego en la creación manierista de Miguel Ángel, volvió a brillar con luz propia en la creación prototípicamente barroca de nuestro Alonso Cano. No en vano, fue escultor, pintor y arquitecto, y de las tres obras, de las tres artes mejor, nos deja buen ejemplo en esta obra maestra y enigmática donde las haya, obra fundamentalmente basada en la extraña disposición del espacio, tenso y enrarecido en su propia y paradójica sencillez y claridad. Tres figuras componen la muy llana y muy enigmática escena: la Virgen con el niño, San Bernardo arrodillado y un cardenal, un extraño cardenal, que asoma su perfil enigmático al milagro, tal cual se produce desde el seno de Santa María a los labios de San Bernardo. La pintura, la arquitectura y la escultura en perfecta y emocionante unidad de lugar, de tiempo y de acción. Escultura, la Virgen no parece sino una talla, una estatua típica de Alonso Cano, como por ejemplo la de la Catedral de Granada. Una escultura que, dijérase, ha tomado carne sobre el dorado pedestal barroco. Convertida en carne, la escultura del seno diestro de la señora, súbitamente abierto y descubierto de entre el ropaje, brota el cándido manantial, el chorro lácteo, el espiritual sustento, de izquierda a derecha y de arriba abajo, del propio milagro teológico y artístico. La arquitectura, la creación más bien de un espacio ideal, de una morada mística, de una estancia esencialmente aclimatada a sí misma y estratégicamente edificada de acuerdo con unas leyes que sólo conoció en sus días nuestro Alonso Cano. Una habitación ingenuamente laberíntica, de complejo suelo escalonado, que ni cimentado en lo que hoy se llama figura imposible, si accesible a la mirada, enteramente vedado al paso. ¿Cómo sería el suelo de esta estancia, de esta enigmática estancia, si desaparecieran súbitamente los personajes? Imposible de calcular y definir. En toda su enigmática tensión, desde las gradas al altar, y desde el altar aquella ventana circular por cuya rejería se vislumbra, fuera de toda escala, un típico paisaje granadino. Y la pintura, la efusión del color responde de izquierda a derecha del contemplador a tres movimientos o tractos o ritmos claramente diferenciados. A la izquierda y de arriba abajo, dijérase que el rosa dominante se evapora, se congela al contacto con un blanco metálico, troquelado y tableteante como la plata. Algo tiene de vestido taurómaco, valga la sugerencia o la irreverencia, esta combinación de pétalos y flecos, de rosas y platas sucesivos y alternantes. Hay también una extraña red plegada y ondulada sobre sí misma, con un ritmo ortogonal, cuarteado, que vuelve a repetirse inversamente en el extremo del altar, rebosante, sin solución de continuidad, de reflejos rosáceos y plateados, hasta el perfil del cardenal expectante y reverencioso en el plano inferior. Blanco sobre blanco, no, blanco caliente como de pan recién salido del horno, el del hábito de San Bernardo de Claraval,
blanco caliente, junto a la frialdad del blanco plateado, entre rosas y harto diferente de aquel otro blanco más neutro y más duro, impreso en los escaños y más próximo al gris, sobre el que se abre la altiva ventana circular, abierta al paisaje de Granada. ¿Y qué más quisiera uno que contar con tantos blancos, rosas, platas y grises como hay en el cuadro? ¿Qué más quisiera uno que tenerlos en la modesta reproducción de este libro? Y en medio, el tinte húmedo y oscuro de la sombra, mitad pilastra, mitad puerta cerrada, bajo su propio misterio y sobre el enigma general. Y la composición. De poco o nada valen aquí los términos de la interpretación convencional. Ejes simétricos, puntos de convergencia, líneas de fuga y otras zarandajas. La ley de la vertical cae a plomo sobre la horizontal escalonada del suelo y del zócalo. Puro y estricto esquema ortogonal, nada más ajeno al impulso creador de Alonso Cano. El aparente esquema ortogonal se ve diametralmente quebrado por el chorro lácteo que del seno de la Virgen va a los labios del monje. Y por si a alguien pudiera parecerle exigua la fuerza diagonal de la distorsión, el escultor, arquitecto y pintor granadino la contrapone con un rayo misterioso que en sentido opuesto palpita detrás de la espalda del santo. Lo de arriba, así las cosas, se contrapone, se enfrenta a lo de abajo, y lo de un lado choca con lo del otro, al tiempo que todo lo demás, rosas, platas, blancos, grises, se enciende y se apaga con medida en esa lucha sin tregua de fuerzas contrarias que significa no ya el arte, sino la vida misma. Lo demás, que es lo más y mejor, acontece en la penumbra del misterio, estando ya la casa sosegada. Obra es esta de plenitud de Alonso Cano, en la que se integran, insisto, la arquitectura, la pintura y la escultura. Algunos comentaristas han querido ver en ella influjo velazqueño, y tal vez sea cierto, pero entendiendo por tal el grado máximo de aproximación a la realidad y a la vida. Como al volver del sueño, las cosas inmediatas pueden causarnos asombro por su súbita presencia, por el súbito estar donde siempre estuvieron. No de otro modo, esta estancia de Alonso Cano nos causa estupor por su propia y enigmática estantía. Los objetos que en ella se concentran y los personajes no son en sí mismos asombrosos. Es asombroso el ángulo de la contemplación que en ellos ha impreso el artista.